Entonces vamos a trabajar el tema de la inteligencia. Lo vamos a hacer en dos partes, ¿ya? Inteligencia uno y la siguiente clase vamos a hacer la inteligencia 2. Luego vamos a trabajar memoria y pensamiento. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia es un tema bastante largo, ¿ya? Entonces, normalmente como estamos haciendo un ciclo semestral, se le puede dividir, se le puede separar, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar aquí, miren. Presten atención acá, su definición. ¿Cómo se define a la inteligencia? Normalmente se le define como usar capacidades y usar habilidades para resolver problemas. En otras palabras, tú usas tu inteligencia cuando resuelves algún problema, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, en este instante no estás usando tu inteligencia. En estos momentos tú estás usando tu sensación, porque estás obviamente escuchando sonidos, estás usando tu percepción, porque le estás dando una imagen a todo lo que ves y escuchas, estás usando posiblemente tu memoria semántica, ¿no? Al escuchar mi voz, pero definitivamente lo que no estás usando es tu inteligencia, ¿ya? La inteligencia, que quede bien claro, solo se usa para resolver problemas, ¿ya? Cuando resolvemos problemas, usamos la inteligencia, ¿ya? Y cuando hacemos uso de nuestras capacidades y de nuestras habilidades, ahí usamos la inteligencia. Ahora, yo les pediría que se concentren, miren aquí las definiciones, ¿ya? Porque esto sí es memoria. Y aquí no hay nada que yo soy más inteligente que el otro, no, esto es estudiar y memorizar. Son definiciones de cada autor. Por ejemplo, Terman es un autor que señala que la inteligencia es abstracta, ¿no? O sea, para él dice que es la capacidad de pensar solo de forma abstracta. Obviamente es su punto de vista de él. Luego está David Wechsler, ¿ya? Wechsler, para él la inteligencia es un actuar, ¿no? Un actuar, pero básicamente mucho le pone peso al actuar racional y en relación con el ambiente. ¿Ya? Ese es Wechsler. O sea, para Wechsler la inteligencia es cómo yo me comporto racionalmente en relación con mi ambiente, ¿no? Al interaccionar con mi medio. Eso es para Wechsler. Ahora, para Jean Piaget, la inteligencia es adaptarse, ¿ya? Tú debes aprender algo, ¿ya? En la clase de hoy, que los cognitivistas, ¿ya? Los cognitivistas eh, señalan que inteligencia es igual a la adaptación. O sea, para un cognitivista, ser inteligente es igual a ser un organismo capaz de adaptarse, ¿ya? Entonces, si tú te puedes adaptar, ¿no? A un clima de 3000 grados, eh, o perdón, de 3000 metros de altitud, eres inteligente. Si te puedes adaptar a un clima de repente en donde la temperatura es, ¿no? 32 grados de calor, eres inteligente. Si te puedes adaptar a una isla, vivir solo en una isla, eres inteligente. Para los cognitivistas, ser inteligentes es ser un organismo que se adapta, que es capaz de adaptarse al ambiente, que es capaz de adaptarse a las condiciones, ¿ya? Ahora, aquí hay otra definición, miren, de Stenberg y Salter. Stenberg y Salter le ponen mucho peso a la experiencia, ¿ya? Dicen que la inteligencia tiene que ver mucho con la experiencia, ¿no? Cómo yo me beneficio de mi experiencia para resolver problemas. Entonces, es la capacidad de orientar el comportamiento a la consecución, dicen, de un objetivo. Y sobre todo incluye cómo te beneficias de la experiencia para resolver los problemas, ¿ya? Stenberg y Salter. Y luego tienen a Papalia, aquí, a Papalia, ¿ya? Papalia señala que la inteligencia, por un lado es herencia, por un lado es herencia, y por otro lado es experiencia, ¿no?
experiencia. O sea, des en cuenta cómo matiza los dos aspectos, ¿no? El aspecto de la herencia y el aspecto de la experiencia, ¿ya? Hasta ahí sería la primera parte sobre el tema de la inteligencia, ¿ya? Más que todo, si se dan cuenta, son definiciones, pura definición. No hemos entrado todavía a ver teorías, ¿no? Para nada. Ahorita vamos a abordar las teorías, ¿ya? Ahorita vamos a abordar las teorías. Muy bien. Si no hay preguntas hasta ahí, vamos a pasar ahora a algunos conceptos fundamentales. Muy bien. Algo que debemos aprender en psicología, porque obviamente en el lenguaje cotidiano confundimos, ¿no? Pero en la terminología científica cada concepto tiene su significado. Entonces, una cosa es hablar de inteligencia y otra cosa es hablar de aptitud. Una cosa es hablar de inteligencia y otra cosa es hablar de capacidad. Una cosa es hablar de inteligencia y otra cosa es hablar de habilidad. Que por supuesto todo está relacionado, pero no significa que sean lo mismo. ¿Ya? Vamos a hablar primero de la aptitud con P, ¿ah? Ojo, no con C, con P. La aptitud es la condición física y anatómica con la cual tú naces. Por eso se dice que es innata. Entonces quiero que entiendan algo, ¿no? Si un bebé nace sano, imagínense, ¿no? Sanito, ¿ah? Recontra sano, su cuerpo, todo. En perfectas condiciones nace un bebé, su cerebro, ¿no? Yo puedo decir que el bebé tiene aptitud para aprender a leer, ¿no? Puedo decir que el bebé tiene aptitud para aprender a jugar básquet. Puedo decir que el bebé tiene aptitud para aprender matemáticas. Pero solo tiene la aptitud, ¿no? La condición física anatómica, porque está sano. Pero aprender a leer, por ejemplo, ya no es una aptitud. Saber leer es una capacidad. ¿De acuerdo? Por eso que las capacidades, miren aquí la definición, son cualidades mentales desarrolladas, en otras palabras, aprendidas. ¿Ya? Entonces, ejemplos de capacidad, leer. Ejemplo de capacidad, hablar. ¿Sí? Las capacidades son cualidades mentales, pero no son de nacimiento, ¿no? Ni un bebé nace hablando, ¿no? Nace con la aptitud para hablar, pero la capacidad tiene que aprenderla, tiene que desarrollarla. Espero quede claro. Y la habilidad, ojo, la habilidad también es aprendida, pero ya no es mental, la habilidad es física. Las habilidades habilidad para manejar la pelota. Estaría mal, tiene capacidad para manejar. No, 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 capacidad no, tiene habilidad. La habilidad es física. Tiene habilidad para tocar la guitarra, tiene habilidad para manejar el martillo, tiene habilidad con la espada. La habilidad es física. ¿Ya? Entonces, también son aprendidas. ¿Ya? También son aprendidas. Nadie, vuelvo a repetir, nadie nace con, eh, con habilidades. Si no hubiera ninguna pregunta hasta ahí, ya saben que pueden usar el chat para preguntar también. Vamos a ver ahora los factores, ¿ya? Los factores que influyen en la inteligencia. En la inteligencia influyen, ojo, en la inteligencia influyen algunos factores. ¿Qué factores influyen en la inteligencia? Básicamente dos. ¿Ya? Acá ha faltado ponerle la letrita A, ¿no? Acá le voy a poner así nomás. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué factores influyen en la inteligencia? Influyen factores biológicos y también influyen factores ambientales. ¿Cuáles son los factores biológicos? Ustedes los pueden ver aquí, ¿no? La herencia, la plasticidad del sistema nervioso. Muchos a veces no entienden qué es la plasticidad, ¿ya? Si quieres, búscalo en internet, ¿no? La plasticidad es la capacidad de regenerarse del sistema nervioso. El sistema nervioso humano tiene la capacidad de regenerarse. Cuando digo el sistema nervioso, me refiero principalmente al cerebro, ¿ya? Ustedes saben que el cerebro es parte del sistema nervioso central. Entonces, cuando nos dañamos el cerebro, nos lesionamos el cerebro, hay una capacidad innata
del, del cerebro de regenerarse, ¿no? De regenerarse. Y a eso se le llama la plasticidad. También tenemos acá enfermedades, enfermedades mentales, más que mentales, para hablar correctamente, enfermedades biológicas, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down es una enfermedad que muchos le atribuyen su origen a un aspecto biológico. También hay algunos que le atribuyen su origen a aspectos ambientales, ¿no? Al momento de nacer y bueno, varias razones, pero principalmente se le reconoce que tiene un origen biológico. Muchos sitúan su origen eh, en el cromosoma 21. Cuando el cromosoma 21 sale, se duplica, ¿no? Yo les he puesto acá una imagen, miren. Ustedes deben de saber que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Aquí está el cromosoma 1, mírenlo, ¿no? Es un par, ¿de acuerdo? Luego acá el cromosoma 2 también es otro par, el cromosoma 3 es par, miren, el gráfico, el cromosoma 4, el cromosoma 5 y así. Tenemos 23 pares. El último par es el que está acá, ¿ya? Este es el último par. Es el que define el sexo, ¿no? XY y XX, ¿ya? Este es el cromosoma 23. Pero cuando el cromosoma 21, miren aquí imagen, ¿no? Debería ser par, pero sale uno más. Cuando se duplica uno de ellos, ahí se produce el famoso síndrome de Down, ¿ya? Entonces, espero que hayan entendido. Ahora, también hay factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? Bueno, muy sencillo. Los factores ambientales se refieren primero a las condiciones estructurales. Las condiciones estructurales básicamente es la nutrición. La nutrición de la gestante, de la madre embarazada y del infante, ¿no? Yo les he puesto acá una imagen, miren, ¿no? Cómo esta madre está alimentando a su bebé, ¿no? ¿De acuerdo? Se sabe hoy en día que si a los bebés se les alimenta mal, se afecta la inteligencia. ¿Ya? Hay estudios comparativos entre bebés que vienen de hogares en donde se les ha brindado buen alimento y bebés que vienen de hogares en donde se les ha brindado, ¿no? Obviamente una alimentación deficiente. Y obviamente cuando se les compara, los que están bien alimentados suelen tener mayor ventaja que los que están mal alimentados. Así que está recontra demostrado que la nutrición influye en la inteligencia en los primeros años de vida. Ojo, ya a nuestra edad alimentarnos es una cuestión más que todo para la fuerza, la energía, ¿no? Pero no tiene mucho que ver con la inteligencia. Así que espero haya quedado claro. También la nutrición de la gestante, ¿eh? Es básico que una madre embarazada se alimente bien. Ahora vamos a ver el segundo, miren acá son las condiciones relacionales. Se refiere al afecto, ¿ya? Al afecto durante la infancia, solo durante la infancia, por si acaso. Se sabe también que los bebés que han recibido amor, que han recibido cariño, aquí está la imagen, miren, ¿no? Durante la infancia tienden a ser más inteligentes que aquellos bebés que no han recibido amor, que no han recibido cariño, que han recibido maltrato. Entonces, tal parece ser que el amor, el afecto durante la infancia es un factor importante para el desarrollo de la inteligencia durante la infancia, ¿no? Ya a la edad de ustedes, el afecto, los abrazos, ¿no? Los besos, no influyen en la inteligencia. Y por último tenemos acá, miren, las oportunidades culturales. ¿Qué son las oportunidades culturales? Básicamente es la presión cultural, el acceso a la educación, ¿no? Entonces acá he puesto una tercera imagen, miren, de este chico, ¿no? Cómo tiene acceso a la educación y gracias a eso puede desarrollar su inteligencia. Y cómo la cultura también lo presiona, ¿no? A que estudie, ¿no? Y obviamente el acceso al colegio, a la educación básica regular, ¿no? ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta hasta ahí, ok, vamos a pasar al siguiente cuadro, ¿ya? Vamos a ver aquí, ojo, vamos a ver aquí algunos aspectos importantes, ¿ya? Algunos aspectos importantes. A ver, la teoría bifactorial de Charles Sperman. Ustedes pueden visualizar que hay dos factores, ¿no? El factor general y el factor específico. Sperman creía que la inteligencia está formada por dos factores, ¿ya? Al primero le llamó factor G, factor general, y al segundo le llamó factor S,
viene de specific, factor específico. Entonces, el primero dice que es innato, el factor general, viene a ser, ojo, el factor general, anótalo, viene a ser la capacidad de establecer relaciones. Por ejemplo, ¿no? Un bebé nace y tiene la capacidad de establecer relaciones. Por ejemplo, la mamá está con el bebé en brazos y la mamá observa que pasa un perro y le dice, mira hijito, wow, wow. Entonces el bebito relaciona, ¿no? Wow, el perrito, wow, perro, wow. Esa cosa que pasa caminando es wow, ¿no? Y de ahí le dice, mamá, no, mamá, wow, ¿ves? Estableció una relación, ¿no? En su mente se creó una sinapsis. Entonces, ¿qué es la inteligencia general? O para ser correcto, el factor general. Es la capacidad de establecer relaciones. Cómo la mente humana puede establecer relaciones. Todos nacemos, si es que nace sano, con esa capacidad de establecer relaciones. Factor general. No olvides, ¿ah? Capacidad de establecer relaciones. Ahora, ¿qué es el factor específico? El factor específico es aprendido, pues, es aprendido, ¿no? Son las habilidades, las destrezas, las capacidades específicas, ¿no? Por ejemplo, ya el desarrollar, pues, tocar guitarra, cantar, todo eso que es específico. Factor específico. Esa es la teoría de Sperman. Dos factores. Vamos a pasar ahora a la teoría de Turms. La teoría de Turms señala siete factores de inteligencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los 7 factores que señala Turms? Tenemos la fluidez verbal, ¿ya? La comprensión verbal, la velocidad perceptiva, y en la otra diapositiva están los 4 factores más, ¿no? Está la memoria, el razonamiento, ¿no? La capacidad matemática. Ahí los voy a explicar. Vamos a ver uno por uno. ¿Ya? Primero, ¿qué es la fluidez verbal? Lean por favor conmigo, ustedes pueden ver. La fluidez verbal es la capacidad de buscar y expresar conceptos. ¿Cuántas palabras podrás mencionar con la letra N? Está segundos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Esto sería un test, ¿no? Entonces yo empiezo, ¿no? Con la letra N, puedo decir Nando, puedo decir ninguno, puedo decir nada, puedo decir nunca, puedo decir, ¿no? Nano, puedo decir tantas palabras que hay con la letra N. Entonces, esto sería un test, ¿no? Un test de inteligencia, la fluidez verbal, ¿no? La capacidad de evocar y expresar conceptos. Pero el segundo factor, si tú lo puedes ver, el segundo factor aquí, se llama comprensión verbal. La comprensión verbal es la capacidad de saber el significado de los conceptos. Yo puedo decir, por ejemplo, nano, o puedo decir nunca, o puedo decir ninguno, y de repente no sé lo que significan esas palabras. Tantas palabras tenemos en la mente, pero muchas de ellas no sabemos qué significan. Entonces, ¿qué es la comprensión verbal? La comprensión verbal es la capacidad de saber el significado de los conceptos. Yo he puesto ahí una pregunta, ¿no? ¿Qué significa esotérico, no? Esotérico. ¿Alguien sabe qué significa esotérico? Seguramente lo tenemos en la mente, ¿no? De hecho que lo tenemos. ¿Alguien por el chat me puede decir qué significa esotérico? Sin buscar en Google, ¿eh? No vale hacer trampa. El significado de esotérico. ¿Nadie? ¿Mm? Pero sí lo tenemos en la mente, ¿no? La palabra esotérico, ¿o no es así? ¿De acuerdo? Significa oculto. Bueno, vamos a ver su velocidad perceptiva. Yo les pediría que participen. Mira, la velocidad perceptiva es la habilidad de establecer semejanzas y diferencias. Miren aquí a ver quién encuentra las 5 diferencias, rapidito. Puede ser por el chat o pueden prender su micrófono, como gusten. ¿No? En la cresta hay uno, hay dos bolitas. A ver, su compañera dice que una diferencia La que boca, ella... la oreja, la canasta. A ver, En la primero me han rueda. dicho en Por la dos de la cesta, En la rueda. La colita, La boca, la la oreja, canasta, la rueda, la En la boca, rueda. la colita, también. En ¿Y la luego cola. falta Y uno? nada más. No, no veo Nada nada. más. Nada más. La nariz, pues. Muy bien, Juliana. ¿La nariz? Juliana dice la nariz, dice, claro, pues. ahí están las 5. La nariz Están las está, ya 5. lo dije. Ah, ya lo habías dicho, perfecto. Están las 5, ¿no? Y eso es la velocidad perceptiva. Ahora imagínate que te ponen esto, pero obviamente no con 5, sino con 10, ¿no?
Y además te ponen tiempo, ¿no? Porque inteligencia implica resolver problemas, pero con tiempo. ¿Sí me entiendes? Tiempo, 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 tiempo. Siempre es con tiempo. Siempre es con tiempo. ¿De acuerdo? Igual en la fluidez verbal, ¿no? Por eso les dije, ¿cuántas palabras me pueden mencionar con N en 60 segundos? ¿Ah? ¿Alguien quiere participar? ¿Ah? Con N. ¿Quién participa? A ver, ¿nadie? Ese es fluidez verbal, con tiempo. Igualmente, la velocidad perceptiva. ¿Qué tan rápido encuentro diferencias y semejanzas? Pero con tiempo, ¿no? También podría Solamente, ser, dime, solamente dime, palabras con N. con N, a ver, empieza. No, no, yo no. ¿Te das cuenta? Parece fácil, ¿no? Pero cuando empiezas te trabas. A pesar de que tenemos las palabras ahí, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiero que entiendan. Ah, obviamente el ejercicio podría cambiar, ¿no? Podrían ser palabras con Z, palabras con S, ¿no? Palabras con A. Bueno, Zorro. entonces, claro. Entonces, eso es básicamente la inteligencia, ¿no? Para turnos. Son 3 factores hasta ahorita, en realidad señala 7, ¿no? En total señala 7, ¿ya? Vamos a ver aquí entonces, ojo, la siguiente parte, ¿ya? Em, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí, ojo, tenemos la capacidad espacial. A ver, ¿ya? La capacidad espacial. A ver, chicos, díganme rapidito, ¿cuál de las 4 es la matriz? Si me entienden, ¿no? De estos 4 cubos, ¿cuál obedece a esta matriz? O sea, con esta matriz, ¿cuál de los 4 he podido armar? Eso es la capacidad espacial. Capacidad de reconocer y manipular formas en el espacio, con sus dimensiones. ¿Nadie? A ver, dice por acá en el chat, me están hablando. La 3 dice. ¿Será la tercera? ¿Mm? ¿Será o no será la tercera? Mira, para empezar no puede ser la tercera. Mire esta cara, ¿ya? Los que dicen que es la tercera. Mire Es esta la cara de última. acá. Ah, la última, dice su compañero. ¿Será la última? La segunda. Es la segunda. Hoy día, la primera es. Es la primera, es la primera. Es la primera. Ojo. ¿Te das cuenta? Esa es la capacidad espacial, pues. ¿Ya? Es la primera. ¿Ya? Mira, ve, mira esta cara, ¿ya? Uno. Le voy a poner acá dos, ¿ya? Acá está, ve. Uno y acá dos. ¿Te das cuenta? Esto de aquí se supone que iría atrás. ¿Ya? Era tres, iría aquí atrás, ¿no? Por detrás. Por acá atrás. ¿Ya? Por ahí. Esto engancha arriba, ¿no? Esto engancharía arriba, el 4. Iría arriba. ¿Sí? Se cierra nada más, pues. ¿Ya? Y esto de acá, ¿sí? Esta de acá sería la 5, iría al costado de acá. Y esto negrito engancha abajo, ¿no? Sería el 6. ¿Ves? Salvo su compañero, todos se equivocaron, ¿ah? Pero esa es la capacidad espacial, pues. Algunos la tenemos, otros no. No hay por qué sentirnos mal. Algunos se nos hace fáciles ver imágenes en tres, en dos o en 3 dimensiones. A otros se nos hace difícil. ¿Ya? ¿Y quién tienen esta capacidad? Pues los dibujantes, los arquitectos, ¿no? En fin. A ver, capacidad matemática, rapidito. Multiplicación, 25 por 35, sin usar calculadora, no sean tramposos, ¿ah? 805, dice Luis Mijael, perfecto. Esa es la capacidad matemática, ¿no? La capacidad de resolver cálculos, ¿no? ¿Ves? Entonces, esa es la capacidad espacial, capacidad de resolver operaciones matemáticas. Muy difícil, dice su compañero, ¿no? ¿No? Imagínate, a veces hay operaciones que son de 3 cifras, ¿no? Y hay gente que lo puede resolver a nivel mental, ¿no? Rápido, pa, y lo resuelve.
¿Sí? Clave, dice Jesús, no sea malo, pues. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Luego tienes ahí el razonamiento, un ejercicio de razonamiento rapidito. Un televisor tiene ahora un tercio de los años que tenía su dueño cuando lo compró. El dueño tiene actualmente 36. Razonamos. ¿Cuál es la clave? Mucho demoran, ¿ah? ¿Cuántos años? 12, ¿no? 12. Razonamiento. Son ejercicios sencillos. Por supuesto, hay ejercicios de razonamiento muchos más complejos, ¿no? Pero el tiempo a mí me tiene obviamente, ¿no? Siempre poco con el problema de que hay que avanzar. Así que el razonamiento es la capacidad de combinar, ¿no? Nuestras experiencias para resolver problemas, establecer conclusiones de premisas. Muy bien, y en la última, a ver si participan. En la última, acá hay un pequeño error, ¿ya? Dice, ¿cuáles eran las diferencias en el dibujo de la pepa, ¿ya? En el dibujo de la pepa, ojo. Acá puse ratones porque había un gráfico antes de ratones ahí. Es en el dibujo de la pepa. A ver, ¿alguien se acuerda cuáles eran las diferencias? Memoria. ¿Cuáles eran las diferencias? Las cinco, La sí. La cola. nariz, la cola, la boca, canasta. las ruedas, ¿Ya? Y la rueda. ¿Y Ay, qué la rueda. más? La rueda. las ruedas, La boca, dicen también. ¿Había en la La boca boca. diferencia? Sí, ¿no? La Había diferencia en la boca. Era Había nariz, teoría. boca, canasta, rueda. cola, Ah, ahí está, pues, ¿ves? Eso es la memoria, ¿no? Algo que hemos hecho recién, si nos acordamos. Imagínate si las diferencias fueran 10, ¿te hubieras acordado? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Y si fueran 20? No hay. Ahí no, pues, ¿no? Pero hay algunos que sí, ¿ya? Eso ya tienen una memoria de trabajo mucho mayor, pues. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la memoria, ¿no? Ya saben, de la capacidad. Lo vamos a trabajar como tema, ¿La ¿ya? memoria fotográfica? Claro, ahí la memoria, sí, la clase que sigue vamos a hacer inteligencia 2 y de ahí vamos a hacer la memoria. La memoria fotográfica, pues, ¿no? La hipermnesia. Gente que tiene la capacidad, pues se le hace muy fácil, ¿no? La capacidad de recordar. En este caso sería de corto plazo, pues. En este caso sería de corto plazo, porque es un ejercicio que acabamos de hacer, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otra teoría, Pero miren. si nos pregunta mañana. Mañana sería otra cosa. Yo creo que sí, porque son 5 nada más, ¿no? A ver, teoría tridimensional de Guilford, ¿ya? Guilford se pasó pues de revoluciones, él plantea 120 factores, ¿ya? Entonces, mientras que Turm plantea 7, multifactorial, Guilford plantea 120, ¿no? Ya se va a los extremos, bueno, pero muchos consideran que puede ser correcto. Él dice que hay factores de contenido, ¿no? Imagínate cuántos contenidos entran, ¿no? Entran contenidos de geografía, de matemática, de química, de biología, de astrofísica, de geología, de botánica, de zoología. Contenidos hay cantidad, de diferentes tipos. Luego los operamos, ¿no? Los operamos. ¿Qué significa que los operamos? Usamos análisis, síntesis, comparación, razonamiento, transducción, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, generalizaciones, abstracciones, conceptuaciones, juicios. ¿Sí me entienden? Entonces operaciones hay un montón, ¿no? Clasificaciones, seriaciones, operaciones. Y luego obtenemos productos, ¿no? Entonces, de productos también, pues, ¿no? Tú me entenderás, hay diferentes tipos de productos que podemos obtener, mapas conceptuales, mapas sinópticos, mapas mentales, ¿no? Podemos hacer resúmenes. Entonces, él planteó ahí 120 factores. Imagínense, esa es su teoría de hilo. Se le llama tridimensional justamente porque plantea estos tres, ¿no? Los contenidos, las operaciones y los productos. ¿Ok? Luego vamos a ver aquí la teoría de Kathleen-Horn, ¿ya? Kathleen-Horn. La teoría de Kathleen-Horn, ojo, es una teoría factorial. Hace un análisis factorial. Y señaló como 7 factores también. Pero finalmente termina resaltando 2, ¿ya? Resaltó, aquí con tilde, resaltó 2, ¿ya? De los cuales resaltó 2. ¿Cuáles son esos 2? Aquí los voy a señalar, miren. Uno es la inteligencia fluida, ¿sí? Y el otro es la inteligencia cristalizada, ¿ya? La inteligencia cristalizada. Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Entonces, Cattell y Horn dicen que cuando tú naces, naces con una inteligencia fluida. Aquí. ¿Ya? Esta es la inteligencia con la cual tú naces. ¿Qué es la inteligencia fluida?
es la capacidad que tienes de pensar, es la capacidad que tienes de razonar, es la capacidad que tienes de pensar de forma abstracta, muy parecida a la inteligencia general, ¿no? Establecer relaciones, formar conceptos a través de la imitación, ¿no? Resolver problemas. Tiene una mayor base genética, miren, ¿no? Innata. En general se dice que es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, un bebé nace y se puede adaptar al idioma, ¿no? Si a una persona de 80 años pues la ponemos a aprender inglés, se le va a hacer mucho más difícil. A una persona de 50 también, a una persona de 40 también. Pero a un bebé aprender otro idioma se le hace mucho más fácil porque sus estructuras mentales no están formadas. Por eso que la inteligencia fluida es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. ¿Qué pasa con esta inteligencia? Por favor, presten atención aquí, ¿no? Desde que tú naces, va aumentando, miren, va aumentando, hasta que llegas a la adolescencia, en donde llega a su pico más alto, ¿ya? Aquí sería la adolescencia, por si acaso, ¿ya? Acá sería la adolescencia. Pero ¿qué es lo que pasa con esta inteligencia? Que cuando llegas a la adultez, miren aquí, cuando uno se hace viejito, lo que pasa con esta inteligencia, creo que es evidente, ¿no? No sé si lo están viendo ahí en el gráfico, se viene abajo. Esta inteligencia cae. Sin embargo, ¿por qué seguimos siendo inteligentes? Catelijor, dicen, aquí miren acá, porque lo compensamos con la inteligencia cristalizada. Miren, miren, ¿no? Compensamos con esta inteligencia que es la inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia cristalizada? Es todas las experiencias, todo lo adquirido, ¿no? Entonces, conforme vamos creciendo, a través de la niñez y la adolescencia, vamos adquiriendo conocimientos, ¿no? Experiencias de vida, en el amor, vas teniendo fracasos, ¿no? Vas aprendiendo a veces digamos, a tomar tus reparos, ¿no? Además, vas educándote, la cultura, las costumbres, las experiencias en el trabajo, ¿no? De repente has trabajado de adolescente, de joven, en una otra cosa. Y todo ese conocimiento acumulado se vuelve en inteligencia cristalizada. Entonces, si bien es cierto, la inteligencia fluida se viene abajo, se compensa con la inteligencia cristalizada, que es producto de la edad, ¿no? Y esa es la teoría de Kathleen Horn. No sé qué tal les parece. Si no hubiera ninguna pregunta, pues, ya vamos a pasar a la siguiente teoría. Hay una teoría que se llama la teoría triárquica, ¿ya? La teoría triárquica o del autogobierno. Miren acá. La teoría triárquica o del autogobierno es otra teoría, le pertenece a Sternberg. La teoría triárquica o del autogobierno. ¿En qué consiste la teoría triárquica o del autogobierno? Esta teoría señala que la inteligencia tiene tres tipos, ya no factores, sino tipos. A la primera le llama inteligencia componencial. Ustedes lo pueden ver ahí. Acá la inteligencia componencial. Esta es la primera. Inteligencia componencial. ¿Qué es la inteligencia componencial? Básicamente es la parte lógica y la parte analítica. ¿Ya? La parte lógica y la parte analítica. O sea, que viene a ser tu parte abstracta, ¿no? Tu parte, digamos, más ligada al razonamiento. En cambio, eh, inteligencia experiencial, la inteligencia experiencial es la creatividad. ¿Ya? Cuando una persona tiene más experiencia, tiene más creatividad. ¿Ya? Entonces, a mayor experiencia, mayor creatividad. ¿Ya? A mayor experiencia, mayor creatividad. Eso es básicamente la inteligencia experiencial. Y la inteligencia contextual es la parte práctica, ¿no? Cómo te puedes adaptar. Cómo te puedes adaptar.
por ejemplo, ¿no? Si uno va a una nueva sociedad, ¿cómo se adapta, ¿no? Si uno va a un nuevo trabajo, ¿cómo se adapta? Esa es la inteligencia contextual. Entonces, Stenberg logró diferenciar tres inteligencias. Vamos a ver, ojo, aquí. Vamos a ver. Stenberg decía que cuando a ti te aplican un test, solamente te miden la primera. Entonces, cuando a ti te aplican un test con papel, ¿ya? Cuando a ti te aplican un test con papel, solamente te están evaluando la primera. Esta de acá, la parte lógica analítica. Esta de aquí. Stemmer era muy crítico de los test de papel. Decía que los test de papel son limitados porque solamente evalúan la primera. Pero la experiencia no se puede medir, pues la experiencia es un poco difícil, ¿no? De medirla. Y esa era la crítica que hacía Stenberg. También decía que la capacidad de adaptación no se puede medir con un papel, ¿no? Que es un poco difícil de medirla. Entonces, esa es básicamente la teoría de Stenberg, ¿no? Espero haya quedado claro. Él es muy crítico de los test, porque dice que solamente miden esta, ¿no? Miden la primera. Pero las otras dos no se pueden medir con papel. Ahora vamos a pasar a la penúltima teoría, es la teoría de Gardner. Aquí miren, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. ¿En qué consiste la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner? ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste esta teoría. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner sostiene que existen zonas específicas en el cerebro para cada tipo de inteligencia. Entonces Gardner decía que cuando tú naces, en tu cerebro vienen zonas ya para cada tipo de inteligencia, ¿ya? Por eso su teoría se llama inteligencias múltiples. Entonces sería bueno que tú te autoevalúes a ver cuál de estas inteligencias tienes, ¿no? Porque según Gardner es innato. Cada uno al nacer trae 8 zonas, pero de esas 8, alguna está más desarrollada que otra. Gardner cree que es innata la inteligencia en este aspecto, ¿no? Aquí ve 8 zonas, ¿ya? 8 tipos de inteligencia. Vamos a ver cuáles son. Entonces vamos aquí a pasar al siguiente. Miren, la primera que señala Gardner es la inteligencia musical. ¿Qué es la inteligencia musical? Es la capacidad de crear melodías, ¿no? De crear música. Capacidad de crear melodía, capacidad de crear música. Entonces yo quiero que vean acá esta imagen. Miren qué hermoso, ¿no? Miren, esta partitura es de Beethoven. ¿Ah? Una partitura de Beethoven, miren. Miren esta partitura, es de Justin Bieber. Si alguien es fanático, no se vaya a molestar, ¿eh? Pero es para que vean la diferencia, ¿no? La diferencia entre la capacidad musical de Beethoven con Justin Bieber, ¿no? Entonces, la capacidad musical, la capacidad de crear música, ¿no? Luego tenemos acá, miren, la inteligencia sinestésica corporal, ¿no? La inteligencia sinestésica corporal es la capacidad de coordinar nuestros movimientos, ¿no? Hay gente que nace con este talento, ¿no? De ser atletas, ¿no? De moverse correctamente, de tener movimientos, de tener movimientos exactos. Gente que desde muy niña destacan en los deportes. Entonces yo les he puesto aquí un ejemplo de Maradona, ¿no? Haciendo el mejor gol de la historia de los mundiales, cuando se llevó casi a todo un equipo, ¿no? Con la pelota y finalmente se lo lleva al arquero y hace el gol, ¿no?
Maradona era un dotado, ¿no? Físicamente, ¿de acuerdo? Cines, movimiento, sinestésica corporal. Y hay otra gente que nace pues descoordinados, ¿no? Nacen con los dos pies izquierdos, se mueven mal. Luego tenemos la inteligencia lógica matemática. La inteligencia lógica matemática es la capacidad de manejar números y de razonar. Aquí les he puesto un ejemplo, miren, de Ramanujan. Ramanujan es un matemático indio muy famoso. Miren, esto es uno de sus escritos originales hechos por él a mano, ¿no? Y miren las igualdades, ¿no? Las igualdades que él hacía, ¿no? Él se ponía a jugar con la matemática y establecía igualdades, ¿no? Miren acá abajo, por ejemplo, estas igualdades. 9 al cubo, miren aquí, más 10 al cubo es igual a 12 al cubo más uno. ¿Y ustedes qué dirán, profe? Ah, facilito. Ah, no, en la época de Ramanujan no habían calculadoras. Lo hacía a mano. Miren esta igualdad que encuentran, ¿no? 6 al cubo más 8 al cubo es igual a 9 al cubo más uno, ¿no? O menos uno, perdón, en este caso. A ver, ¿es más o menos? Menos uno. ¿Ves? Esas igualdades que encontraba, ¿no? Miren estas igualdades que calculaba acá, miren, increíble, ¿no? 135 al cubo más 138 al cubo igual a 172 al cubo menos uno. Y todo eso lo calculaba en base a, a mano, ¿no? Imagínense. Luego tiene la inteligencia espacial. La inteligencia espacial, la capacidad de comprender y crear imágenes. Aquí les he puesto un ejemplo de Da Vinci, ¿no? Hace rato hablamos y les puse un ejemplo del factor espacial, ¿no? Capacidad espacial. Bueno, acá es lo mismo, solamente que le habla de inteligencia, ¿no? Imágenes en dos, en tres dimensiones. Miren estos dibujos de Da Vinci, pues, ¿no? Son realmente una joya, ¿no? Son dibujos originales de él, ¿no? Habría cuerpos de seres humanos, obviamente difuntos, y los dibujaba, ¿no? Miren cómo hacía los dibujos. Miren el corazón, ¿no? Espectacular sus dibujos, ¿no? ¿Mm? Parece que estuvieran en tres dimensiones, ¿no? Proyectado. Bueno, señaló 8 inteligencias el amigo Garner. Aquí están las otras 4, ¿ya? La inteligencia lingüística. ¿Quién tiene inteligencia lingüística? Que tiene la capacidad de usar las palabras de una forma efectiva, ¿ya? Entonces yo les he puesto aquí un ejemplo de Vallejo. Miren, Vallejo pues lo máximo, ¿no? Vallejo jugaba con las palabras. Miren esta parte es el inicio de un poema, ¿ya? Espero que lo puedan apreciar. Dice Vallejo, en el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. No sé si entiendes, ¿no? Me he sentado a caminar. ¿Qué quiere decir Vallejo con eso, no? En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar, ¿no? Creíble Vallejo, ¿no? No sé si entiendes lo que quiere decir, ¿no? Cuando dice me he sentado a caminar, significa que está pensando, ¿no? Me he sentado a caminar. Está sentado, pero su mente está caminando, ¿no? Increíble Vallejo, cómo jugaba con las palabras, ¿no? Esa es la inteligencia lingüística, ¿no? Luego tienes aquí la inteligencia naturalista, ¿no? La inteligencia naturalista la tienen pues los biólogos, los zoólogos, los botánicos, eh, los naturalistas, para ser redundantes, ¿ya? Es la capacidad de observar y estudiar la naturaleza. Aquellos que comprenden a las especies, que se les hace fácil comprender a las especies, ya sean animales, vegetales o incluso al ser humano, ¿no? Esa es la inteligencia naturalista. Miren estos dibujos de Darwin. Ojo, Charles Darwin, les cuento, cuando Darwin visita las Islas Galápagos,
al sur de Chile, ¿no? Eh, Darwin saca su teoría de la evolución a raíz de observar pájaros. No recuerdo el nombre de este pajarito, ¿ya? Pero Darwin se dio cuenta de algo, que en cada isla la misma especie de pájaro tenía diferente tipo de pico. Entonces visitó una isla, miren, y encontró que el pájaro tenía este pico, ¿no? Miren acá la forma del pico. Luego visitó otra isla y se dio cuenta que el pico era diferente, miren. ¿Ah? Luego visitó otra isla y se dio cuenta que el pico era completamente diferente, miren. Y por último visitó otra isla y se dio cuenta que el pico era completamente diferente. Entonces concluyó que los pájaros se habían adaptado a las islas, ¿no? Y a partir de ahí saca su teoría de la evolución, de la adaptación de las especies. Luego tienes la inteligencia intrapersonal, ya esto es fácil, la persona que maneja sus emociones hacia adentro, intra, ¿no? Maneja sus emociones hacia adentro, aquellos que pueden manejar sus emociones, sus sentimientos. Entonces aquí en la imagen ustedes ven una chica que se está mirando a sí mismo, ¿no? En el espejo, la autoestima, ¿no? Ahí está el autocontrol, ¿no? Todo eso. Y la inteligencia inter es hacia afuera, ¿no? Interpersonal, inter hacia afuera, la capacidad de entender a otros, ya no a ti mismo, sino a otros, comprender los estados de ánimo de los otros. Entonces aquí esta persona está siendo, ¿no? Obviamente empática, sociabilizando con otra persona, ¿no? ¿Ya? Eso es básicamente la teoría de las inteligencias múltiples. 8 inteligencias que señala Gardner. Y para terminar con la clase y pasar a la práctica, si no hubiera ninguna pregunta, vamos a ver la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, ¿ya? La teoría de Goleman. ¿Qué señala la teoría de la inteligencia emocional de Goleman? Lo primero que habría que ver es que la palabra inteligencia emocional, aquí ve, el término, fue usado por primera vez, no por Goleman ya, fue usado por Peter Salovey y por John Mayer. Entonces hay que tener cuidado cuando nos pregunten, ¿no? Si nos preguntan de quién es la teoría de la inteligencia emocional, la respuesta correcta sería que la teoría es de Goleman. Pero si me preguntan quién utilizó el término por primera vez, ¿no? La respuesta es Peter Salovey y John Mayer. Hay que tener cuidado ahí, mucho cuidado. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Miren, para resumir y pasar a la práctica, el señor Gardner, de las inteligencias múltiples que acabamos de estudiar, señala que las 8 inteligencias son importantes. Entonces, tan importante es un músico como un jugador de fútbol, ¿no? ¿De acuerdo? Tan importante es un botánico como un periodista, ¿no? Para que me entiendan. Esa es la teoría de Gardner, ¿no? Las 8 son iguales. En cambio, Goleman considera que eso es un error. Goleman dice que para tener éxito en la vida, en realidad lo más importante son las últimas dos, la intrapersonal y la interpersonal. Entonces miren acá, para terminar, sostiene que las habilidades más importantes son la conciencia de sí mismo. Entonces, cuando dice la conciencia de sí mismo es intra, la autorregulación, intra, ¿no? Intra. La automotivación, intra, ¿no? Intrapersonal. Y también la empatía. ¿La empatía qué cosa es? ¿Alguien sabe qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Y eso es la empatía. Entonces, capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Eso es la empatía. Entonces, la empatía ya no sería intra, sería inter, ¿no? Hacia afuera. Y las habilidades sociales también, ¿Qué ¿no? te escuchas? Las habilidades sociales. ¿Qué te escuchas? Hola. Las habilidades sociales, que es la capacidad de establecer, obviamente, relaciones amicales, ¿no? Por lo tanto, ojo, terminamos aquí. Goleman le da mucho más valor a estas dos, ¿no? Subrayo acá, miren, a la intrapersonal y a la interpersonal. ¿Ya? Con eso hemos terminado la teoría por hoy.
¿Ya? La siguiente clase vamos a hacer la inteligencia, pero la segunda parte de la inteligencia, ¿ya? Hoy día hemos hecho la inteligencia uno, que abarcan todas las teorías menos la de Piaget. ¿Por qué razón? Porque Piaget no lo voy a explicar en 15 minutos. Nos quedan 15 minutos aproximadamente. Piaget requiere pues una clase entera para poderles explicar a profundidad la teoría de Jean Piaget. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso la comprensión del caso. Estamos en un ciclo largo y se puede hacer con paciencia. Si fuera un ciclo corto, si vuelo y les hago Piaget así rapidito, ¿no? Pero estaría mal explicado. Vamos a pasar a la práctica. Muy bien. Me agradaría si prenden el micrófono o participan. Primera pregunta. Si participan por el chat, también está bien. Dice la primera pregunta preguntona. Tipo de inteligencia que se encarga de elaborar imágenes visuales y distinguir a través de la vista rasgos específicos de los objetos. Ese está demasiado fácil, ¿no? Espacial. Obviamente tiene que ser la inteligencia espacial, ¿no? Muy bien. Inteligencia espacial. Muy bien, muy bien. Por ahí también están participando en el chat. Alonso Bahía, dice Alonso. ¿Cómo es eso, Alonso? Tú siempre ahí con la terminología en doble sentido, ¿no? La 2. Las personas que tienen capacidad de relacionarse sin distinciones entre los demás. Dice Luis Gutiérrez, Brandon también, ¿no? Benjamin también, señalan, Xiomara Interpersonal. también, que es la inter, ¿no? Sin distinciones entre los demás. Entre los demás. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya están, que rayan. Parecen a profesor Iraíta ya. Pregunta 3. Pregunta 3. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Qué dicen en la pregunta 3? Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen en varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Dice Rodrigo, dice Michelle, dice Brandon, Benjamin. Dice, ¿cómo vas a decir cocaína, Alonso? Naturalista, ¿no? Muy bien, las especies, aquí, las especies. 4. Cuando pongan clave, pongan el número ya para poder saber a qué pregunta se refieren. Muy bien, Yadira, muy bien, Luis. La 4 dicen que es avión. Se refiere a aquel conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que representan el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de la historia, ¿no? De aprendizaje del sujeto. Muy bien. Aquí sí tiene que ser grandazo. La cristalizada. Anfetamina, dice Alonso. O sea que Alonso, usted es muy farmacéutico, ¿eh? 5. ¿Ah? La capacidad de adaptarse, la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible. ¿Qué dicen en las 5? ¿Qué dicen en las 5? Nadie, nadie. Muchos están demorando en las 5. Capacidad de adaptarse y afrontar situaciones. 5 dados, dice Rodrigo, Luis, Mijael, Brian. ¿Ah? Adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible. Claro.
Si es la capacidad de adaptarse, ¿de acuerdo? Entonces efectivamente es la inteligencia fluida, ¿no? La fluida. Muy bien, muchachos, muy bien. Van bien, muchachos, van bien. 6. La 6 dice, incluye la habilidad para adquirir y almacenar información, las habilidades generales de aprendizaje y comprensión, la habilidad para construir ítems de pruebas, silogismos, analogías, series y la habilidad para pensar de manera crítica. Pero ojo que te dice, según la teoría de Sternberg, entonces, ¿cuál sería? Sternberg. ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, varios han dicho la D, otros dicen que es avión. Miren, no puede ser la D porque Sternberg no plantea una inteligencia específica, ¿ya? Así que olvídate, la D no puede ser. ¿Sí? Claro, la A, pues la A. Mira, habilidad para adquirir y almacenar información. Las habilidades generales de aprendizaje, ¿no? Yo les dije que es la parte lógico-analítica. La habilidad para construir pruebas, la comprensión, habilidad para pensar. Es la parte lógica analítica la que está señalando Stenberg. ¿Ves? Incluye la habilidad, sí, es la componencial. ¿Ya? 7 dice Brandon, también dice Mijael, también dice Benjamin y Edu, que la 7 es la capacidad, Rodrigo también, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos. Claro, cuando dice los propios sería la intra, ¿no? Y cuando dice los ajenos se refiere a la inter. Entonces, como está considerando a las dos, tiene que ser la inteligencia emocional. ¿Ve? Está considerando a las dos, ¿no? Las dos juntas. Correcto. 8. La 8 está facilita. Garner sostiene la inteligencia, la teoría. Garner. ¿Cómo va a ser enano? Garner, Garner. Varios han dicho enano. ¿Qué pasa? Ahora sí. Garner sostiene ¿qué? Multifactorial, Alexandra. ¿Cómo va a ser multifactorial? Garner sostiene la F, dice Benjamin. Garner sostiene la múltiple. Acuérdense. Garner es el que habla de la inteligencia musical, de la sinestésico corporal, de la lingüística, de la matemática, de la, ¿no? De la social, de la naturalista, de la intra, de la inter. Se confundió, dice Alexandra. No importa. Confundirse es normal, somos seres humanos. Nos equivocamos, nos confundimos. Ahí me acuerdo mucho de un capítulo del Chavo, donde el profesor Girafales decía, el mayor error de mi vida fue creer que un día me equivoqué, ¿no? Imagínense. 18. Ah, me salté a la 18. Es la 9, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. Ya me salté. Son gajes del oficio. A ver, 9. Psicólogo inglés que afirma la inteligencia está formada por un factor general que interactúa con otros específicos. General con específico, general con específico, general con específico. Solo dos factores. Factor G, factor S, general y específico. Ahora sí es la... Claro, pues alcohol. 10. La inteligencia específica se caracteriza por qué. La inteligencia específica se caracteriza por qué. 10. ¿Por qué se caracteriza la inteligencia específica? La específica. La específica
beso. Eso sería la... No, 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 no. Ah, muy bien, ahora sí, dado. Muy bien, Alexandra. La específica es producto del aprendizaje. Es aprendida. No se olviden. ¿Qué pasó? Varios se equivocaron, ¿ah? Se emocionan. ¿Mm? 11. La inteligencia fluida. Se caracteriza por qué. La fluida. ¿Mm? ¿Por qué se caracteriza la fluida? Acuérdense, la fluida. Fluida. 11. ¿Nadie? Uy, uy, uy. Mucho demoran en la 11. ¿Eh? Alexandra dice beso, pero como preguntando con signo de interrogación. ¿Beso? Enano, dice Benjamin. Muy bien, Juliana. Muy bien, Juliana. Muy bien, Juliana. La fluida tiene base genética. La fluida es de nacimiento. ¿Ya? No se preocupen, ya saben que estamos equivocándonos. La fluida es innata, ¿no? Va desarrollándose en la adolescencia, llega a su punto máximo, luego en la adultez cae y se compensa con la cristalizada, recuerden. Está bien, fluida avión. 12. La 12 incluye la conducta adaptativa en el mundo real. Ah, miren, acá ven. La capacidad para relacionarse con los demás, juzgar situaciones, alcanzar metas y resolver problemas. Miren lo que pregunta, miren lo que dice, según Stenberg. Stenberg señala tres inteligencias, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Algunos, ahí está. Luis Mijael dice beso, Rodrigo dice beso, Alonso dice beso. ¿Ah? Claro, claro, ya varios se van dando cuenta ya. Cuando dice la conducta adaptativa, la capacidad de adaptarse es la inteligencia contextual. Contextual. Avión. Muy bien. 13. ¿A qué factor de la inteligencia corresponde las influencias? Ese está fácil, ¿no? Naturales, sociales, culturales. ¿A qué factor de inteligencia, no? A las ambientales, ya. Es muy huevito, ya. Muy fácil. Muy bien. 14. Algunas personas, muy bien, Luis dice que es beso, a ver, tienen la capacidad para manejar la frustración, ¿no? Claro, si tú tienes la capacidad de manejar tu frustración, ¿no? Cuando tu enamorada te dice no te quiero, ¿no? No me importas. Entonces, si tienes esa capacidad, ¿no? De manejar la frustración, cuando te tiran roche o cuando fracasamos, que es parte de la vida, ¿no? El fracasar, es la inteligencia intrapersonal. 15. Felipe es capaz de decir 30 palabras con la letra S en 60 segundos. Hasta que 30 es bastante, ¿ah? ¿No? 15 besos, ¿no? Fluidez verbal. La teoría de Turms, fluidez verbal. 16, 16, 16, 6, 16. ¿En qué escasa? A ver, capacidad de establecer relaciones rápidamente. Muy bien. Establecer relaciones, inteligencia general. Muy bien, muchachos. Hemos terminado esta parte. Vamos a la última ya. A la última. Ahí está. 18. La inteligencia cristalizada. Ojo. Cristalizada. Ah, la 17 se la comió, me parece, el oso. El oso. Hay un error de numeración ahí. 18. ¿Mm? Todos nos equivocamos. ¿Ya? Yo también. La 18 dice su compañero que es enano. Ah, a ver, enano, vamos a ver. Todas las anteriores, ¿tú crees?
La cristalizada, todas las anteriores. No, 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 Luis. No, Luis. Cristalizada. ¿Cuál era la cristalizada? Experiencia. Sí. Reforzamiento, no, la educación, sí, ¿no? Claro. Y la cultura, pues la cultura. Uno, tres y cuatro. Beso, muy bien. Beso, 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 beso. 19. Creador de la teoría de la inteligencia emocional. Emocional. Muy bien. Tienen que ir haciendo memoria. Goleman. Goleman, Goleman, Goleman. 20. Capacidad para inferir con partiendo de premisas. ¿Ah? Yo infiero ciertas cosas partiendo de ciertas premisas. 20. Facilito, pues. Capacidad numérica. No, no, no. Capacidad numérica, no. Eso se llama razonamiento. Infiero conclusiones o condiciones o situaciones partiendo de ciertas premisas, ¿no? Se llama razonamiento. 21. Definió la inteligencia como la capacidad de adaptarse. Muy bien ahí, Alejandra. Muy bien. Capacidad de adaptarse. ¿Quién es? Piaget, ¿no? Todos los cognitivistas, no olviden, todos los cognitivistas dicen que la inteligencia es la capacidad de adaptarse. 23. A diferencia de la inteligencia general, ¿qué hace la específica? La específica, ¿qué cosa hace? A diferencia de la inteligencia general, la específica, ¿qué cosa hace la inteligencia específica? Muy bien, por ahí varios me están dando la clave correcta, ¿no? Enano, se manifiesta en habilidades y destrezas, porque es aprendida, pues, es aprendida. 24. La teoría de la inteligencia denominada como del autogobierno. 24. ¿A cuál se le llama teoría del autogobierno? Muy bien. ¿Al emocional? No. No, 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 no. La emocional no es del autogobierno, te estás confundiendo. Es la teoría triárquica de Stenberg. La teoría triárquica de Stenberg. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien, Eduardo, Brandon, Edu. 25. Tipo de inteligencia de naturaleza innata. Desde que te dice que es innata y que es común a todos, es la inteligencia general. Y la 26, capacidad de la inteligencia emocional, que consiste en ponerse en el lugar de la otra persona. Eso se llama empatía, ¿no? Empatía. Muy bien, muchachos, ¿no? Varios aciertos, pocos errores. Vamos a la última practiquita. Aquí, con esto terminamos. Terminamos. Karen. Posee la capacidad de identificar y dimensionar las cosas rápidamente y con exactitud. ¿Mm? 27, nadie. Muy bien, velocidad perceptual. Perfecto. Velocidad perceptiva. Pregunta 28. Factor S, factor G. Facilito. 28. Muy bien, Xiomara, Brian. Ese se llama Sperman. 29. 29. Hablen en la 29.
¿Qué dicen chicos en la 29? Son inteligencias de la teoría triárquica. ¿Qué dicen chicos? Avancen que tengo que ir a cocinar mis papas. ¿Mm? La 29, ¿qué dicen? ¿Cuál es la 29? Oh, Yadira dice que es enano. A ver, inteligencia componencial, inteligencia experiencial, inteligencia contextual. Claro, muy bien Alexandra, muy bien Rodrigo. Luis Miguel dice beso, pero Luis Mijael, perdón, dice beso, pero la emocional no, pues. Esta no, Mijael, esta no. No puede ser beso, es enano. Correcto. Pregunta 30. Ah, pregunta 30. Planteamiento sostenido por Garner. Enano, dicen, ¿no? Yadira. Benjamin. Está bien. Afirmó que la inteligencia se localiza en diversas partes del cerebro, ¿no? Muy bien. 8 zonas. 8 zonas. 31. Juan es un sujeto que tiene 50 años y aunque ha disminuido su capacidad para pensar y razonar de manera abstracta y de percibir relaciones, lo compensa con la experiencia y sabiduría que tiene gracias a los diversos trabajos que ha desempeñado desde joven. Según Kathleen Hor, mira lo que dice acá, la que está perdiendo, Juan, la que está perdiendo. ¿Cuál está perdiendo, Juan? La que está perdiendo, perdiendo. ¿Cuál está perdiendo? Está perdiendo, no puede ser cristalizada. La que está perdiendo, tienen que leer toda la pregunta. Toda la pregunta, tienen que leer, muchachos, toda la pregunta. ¿Ah? Por no leer toda la pregunta, -1. Fluida, la que está perdiendo es la fluida. Entonces, moraleja de esa pregunta, hay que leer todo. 32. En la teoría de Stenberg implica la capacidad de usar el pensamiento creativo. ¿La parte creativa cuál era? ¿Cuál era la parte creativa? Muy bien, Alexandra. Muy bien. Sí, está bien. No lo hagas con signo de interrogación, con seguridad. Es la inteligencia experiencial. La experiencial es la parte creativa. Chicos, un gusto, como siempre, trabajar con ustedes. ¿Ya? Me despido. Hasta la próxima. La próxima vamos a hacer la parte 2, ¿ya? La parte 2 de la inteligencia. Cuídense mucho, lavarse las manos, ¿eh? Voy a cocinar como don Pedrito. Cuídense.